Muy buenas a todos y bienvenidos a eSports Go Podcast, el podcast de Haso Teleglobal que nace con la intención de dar una visión de negocio, una visión cubriendo aspectos más económicos, jurídicos sobre el sector de los eSports en nuestro país y en el que trataremos de traer invitados de todo tipo para conocer un poco más en profundidad todos los aspectos de esta industria. Les habla un servidor, Julio Huélamos, soy abogado mercantilista en Ejaso, apasionado de este sector desde hace años. Y para este y para los próximos programas que vengan, me rodearé de distintos miembros del departamento de eSports de este despacho, que cuentan, algunos de ellos, con años de experiencia dentro del asesoramiento jurídico y de negocio en este sector. Y en este primer programa, además del invitado que os presentaré a continuación, contaremos con Daniel Sánchez Sellas, abogado laboralista y con gran experiencia en el sector y un auténtico entusiasta de esta industria. Así que, sin más dilación y esperando que este estreno sea de vuestro agrado, empezamos. Bienvenidos a eSports Go Podcast, el podcast de Haso Teleglobal sobre eSports. Pues hoy tenemos con nosotros, para estrenar este primer programa, a una persona que lleva en este sector ya muchísimos años a pesar de su juventud. Él es licenciado en Administración de Empresas, está especializándose en finanzas en la Universidad de Mannheim, en Alemania. Tiene experiencia profesional en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Para él este mundo es una pasión y estamos encantados de tenerlo en nuestro primer programa. Sergio Yáñez, bienvenido. Muchísimas gracias, es un honor formar parte de este primer programa y muy bien, me has hecho una presentación yo creo que perfecta, simplemente hacer un pequeño matiz. Estudié AD bilingüe en Instituto de Empresa y hice mi especialización en Mannheim. Ajá. Pero bueno, por todo lo demás, un placer estar aquí. Fenomenal, estamos encantados. Bueno, cuéntanos un poco cómo empezaste en todo esto, de dónde te viene a ti la pasión por los eSports. Bueno, yo llevo jugando videojuegos desde que tengo 5 años. En mi casa ha sido algo que siempre ha sido muy bien aceptado, está muy bien visto, incluso se veía esa extrapolación que a día de hoy se entiende de las competencias de, pues hombre, cuando invertíamos en bolsa o a cuando invertíamos una subasta en World of Warcraft en sus comienzos. Entonces, bueno, fue una cosa que lo llevo muy innata, tanto yo como mi hermano, y yo empecé a ir al cibercafé de antaño, donde íbamos a pasar un buen rato con los amigos cuando no teníamos internet en casa. Empecé a jugar hasta que hubo un boom en el que desaparecieron los cibercafés. Entonces me empecé a plantear, cuando empecé en el primer año de carrera, por qué este modelo de negocio había desaparecido y realmente estaba increciendo todo el tema de los eSports. Y dijimos, bueno, vamos a analizarlo. Había un ciber en Madrid, el cual seguía funcionando, teniendo un servicio bajo mi perspectiva mejorable y bueno, dijimos, ¿por qué no emprendemos un modelo de negocio en el cual ofrezcamos muchísima calidad y con la misma premisa de que sea un cibercafé con un concepto renovado, lo cual llamamos centro de alto rendimiento? Uh-huh. Y bueno, con eso conocimos a Jesús, montamos el IT Gaming Center, se lanzaron los centros de Madrid y Barcelona, los cuales ahora mismo soy propietario como managing partner, y tenemos 2 centros en Madrid y un centro en Barcelona, y la semana que viene inauguramos el segundo centro, que os lo dejo en primicia, ya que no se ha anunciado públicamente, pero abrimos el 3 de abril. Fenomenal. Bueno, y ya que tienes esa vis emprendedora tan desarrollada, seguro que muchos de los que nos están oyendo valoran que nos cuentes un poco cuáles son los escollos que te has encontrado desde el principio, ¿no? ¿Qué obstáculos habéis tenido que sortear desde los comienzos? Bueno, yo siempre pongo un ejemplo yo vengo de una familia emprendedora per se. Sí es verdad que a mí siempre se me dijo desde muy pequeñito que era mejor aprender en bolsillo ajeno y luego montar su propio negocio, pero como soy muy cabezón, pues bueno, yo veía un modelo muy claro y con apenas formación, porque era el segundo año de carrera, decido emprender un modelo de negocio en el cual no sé ni analizar una cuenta de resultados. Entonces, adversidades miles, escollos miles, no sabía ni cómo contratar, qué hacer un proceso de selección. Entonces, bueno, vas buscando apoyos en aquellas personas
que crees que tiene más expertise que tú, asociarte con gente que te pueda aportar valor siempre. Yo siempre digo que no soy muy bueno, sino me rodeo de gente muy buena y por eso crezco. Y nada, entonces decidimos apostar, intenté contactar gente, iba aprendiendo diferentes cosas y ha sido un proceso de mucho crecimiento basado en mucho sufrimiento. Entonces, el sufrimiento te lo quedas tú y la gente lo que percibe fuera es que has tenido éxito. Entonces, bueno, pues es una balanza un poco entre sufrir personalmente y saber interiorizarlo y superarlo y apoyarte de gente que realmente tiene ese talento o ese conocimiento que tú no tienes. Genial. Desde el momento en que empezaste, me gustaría saber, o nos gustaría saber, cómo viste el momento de expandirte. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo empezaste a ver claro el momento de empezar a crecer desde el primer centro Elite Gaming hasta bueno, ¿cuántos centros hay en la actualidad? 11. Hasta los 11 centros en la actualidad. ¿Cómo ha sido ese proceso de expansión? Bueno, yo realmente fue un poco como el lanzamiento. Su lanzamiento en su día, yo cuando dije, tanto en mi casa como en mis círculos de amigos, que iba a montar un centro gaming, te puedo garantizar que el 85% de comentarios que recibí es: vas a fracasar, esto no tiene ningún sentido, los centros gaming ya se han ido a pique porque ahora van a funcionar. Bueno, a pesar de todo esto, yo tenía una idea muy clara y tengo un lema en mi vida que lo sigo a rajatabla, que es: persigue un objetivo y nunca te rindas. Y ahí fui. Montamos el primero, empezó a funcionar, dijimos, ¿por qué no copar la segunda ciudad más potente de España? Nos fuimos a Barcelona para tener esas dos posiciones estratégicas y a partir de ahí seguir creciendo. Entonces, bueno, a partir de ahí se ha ido desarrollando el modelo con diferentes franquiciados y la verdad que muy contentos a día de hoy. ¿Y hubo algún modelo concreto en el que os inspirarais, aunque sea en el extranjero, a la hora de crear Elite Gaming Center? ¿Algún caso en el que dijerais, creo que este modelo se puede extrapolar a un mercado incipiente como es el de los eSports en el territorio nacional? Sí, completamente. Yo afortunadamente, viajo todos los veranos con mi familia, sobre todo Asia, es de mis continentes preferidos. Y bueno, cuando viajábamos a Vietnam, a día de hoy uno de ellos es socio mío, vemos que en una ciudad como Madrid había 2.800 centros. Entonces dije, joder, si tenemos una población entera y somos uno o dos, lo tenemos que hacer muy mal para que no funcione. Esto mismo era extrapolable en China, en Japón, y veíamos cosas que se estaban haciendo allí bastante mejor que aquí, pero era una cultura que es verdad que va bastante más desarrollada que nosotros, pero que tenía que funcionar. O sea, llenar 50, 40 puestos en una población como es Madrid era algo que era prácticamente incuestionable. O sea, y nosotros lo decimos, yo no vendo un ordenador, que para mucha gente sí, si yo vendo una experiencia per se en la cual yo tengo Johnny Walker o tengo Brugal en mi casa, pero no me tomo un cubata en mi casa si no voy a la discoteca por el ambiente que tengo, o mismo un coche en Jarama. Entonces, para mí es esa otra experiencia que dijimos, bueno, es reflejable en Asia, ha triunfado, hagamos lo mismo aquí, ofreciendo siempre un modelo que se base en la calidad y en la buena experiencia del usuario. Fenomenal. ¿Y cuál es un poco el abanico de servicios que se ofrece exactamente en un centro Elite Gaming? Bueno, hemos pasado un poco por todo, la verdad. A priori, el primer servicio que ofrecimos era consumo de horas en unas instalaciones de última generación, el mejor rendimiento de ordenadores, con la mejor conectividad, mejor periférico, mejor silla y siempre teniendo un trato muy personalizado y muy ad hoc al cliente. Era lo que quería dar ese servicio y lo que se ha conseguido. A partir de ahí avanzamos un poco al modelo de integración de comida mixto con ordenadores. En algunos centros los hemos suprimido por legislación, en otros los seguimos manteniendo activos. Pero bueno, al fin y al cabo se reduce en la experiencia de que un usuario pueda pasar, como el que va al cine, pues venga al centro y juegue, o hay gente que no tenga ordenador en su casa y prefiera venir constantemente, o la gente que quiere llegar a ser jugador profesional y pase más horas en las instalaciones entrenándose para ello. ¿Y qué tal es la relación con equipos? O sea, es decir, ¿hay interés por parte de equipos de utilizar estos centros Elite Gaming como un hub, como una especie de centro neurálgico en el que puedan desarrollar su actividad al margen de otras alternativas, como por ejemplo mantenerse en una gaming house o otro tipo de modelo? Claro, yo creo que como tú bien dices, actualmente cada vez es menos el interés. O sea, partimos de que los eSports cada vez son más desarrollados. Los equipos, hace un año, 2 años, no existía el concepto gaming house ni era un requisito imprescindible para pertenecer en estas ligas profesionales. Entonces, actualmente, como si lo son, es muy raro ver un equipo profesional, a no ser que tengas una competición en Barcelona y soy de Madrid y esa tarde, para no perder la jornada de entrenamiento, la entreno en los centros.
es muy raro. Entonces, la relación es excelente, tenemos contacto con todos los equipos y, bueno, y también basando un poco en mi background, que he estado metido en el tema competitivo, pero es un tema que siempre hemos mantenido muy bien tratado porque pensamos que, aparte de darnos ingresos, que es una fuente de ingresos irrisoria, es un tema de branding y posicionamiento en el mercado. Bueno, además de los centros Elite Gaming, Sergio ha pasado por muchísimos de los estratos de este sector. En concreto, también fue fundador de Mad Lions, el conocido club de esports, multidisciplinar de varios videojuegos. No solamente tiene League of Legends o Counter-Strike, sino que tiene bastantes equipos, con lo cual tiene una estructura, digamos, de las más punteras a día de hoy en España. Cuéntanos un poco cómo fueron los orígenes y cómo fue el momento de decidirse por crear un club en el momento en el que os decidisteis. Bueno, a mí me contactan tras abrir los 2 centros que teníamos en Madrid, a día de hoy 2 socios de Mad Lions, con la premisa de montar un club que semejase a lo que es el Real Madrid en eSports. O sea, no cabía la posibilidad de no ser top 1 o top 2 en tabla. Ellos poseían muchísimos conocimientos en gestión empresarial, con muchísimo éxito en sus backgrounds. Y me dicen, bueno, pues todo el conocimiento que tú tienes eSports lo aportas, hacemos un cóctel perfecto y montamos lo que a día de hoy es Mad Lions. Esto comienza en junio de 2016 y levantamos una ronda de financiación súper rápido de una cantidad de dinero que es más de 1 millón de euros, está publicado en medios y bueno, realmente que la experiencia fue muy buena. Yo en junio del año pasado decido abandonar el proyecto porque uno de los grandes problemas que tienen los eSports hoy en día es la monetización y está claro que todos apostamos por estar dentro, pero bueno, estábamos viendo un momento en el que había un conflicto de intereses entre los intereses de la organización, en los cuales yo estaba como CEO de Mad Lions, y los intereses de otras empresas que era accionista y no estaba, y había fundado previamente, y entonces bueno, decido abandonar el barco, quedarme como accionista y volver a mis orígenes, por así decirlo. A la par de que después de esto me sale una oportunidad, la que me contacta Psychosoft. Psychosoft es una consultora que lleva 32 años operando en el mercado de la consultoría en España, en el territorio nacional, y me plantea por qué no crear una solución basada en eSports con todo el expertise que llevábamos recopilando, tanto del gamer usual, casual, que sería el de los centros gaming, como el jugador profesional. Entonces mezclamos y vimos qué competencias eran las críticas en un jugador profesional. Entonces, bueno, identificamos un panel de 6 y con ese panel de 6 montamos un curso que se llama Habilidades, Competencias y Sport, que se lleva desarrollando prácticamente 1 año en el mercado nacional. Han pasado más de 1.300 profesionales por nuestras instalaciones en Príncipe de Vergara y la verdad que estamos muy contentos. Sí, ahora hablaremos más en profundidad de Psychosoft y de todos los proyectos que estáis acometiendo en la actualidad. Pero fíjate, creo que es muy interesante, visto además que has empezado a meterte, digamos, en harina en la creación de un club y que ahora ha cambiado, porque es verdad que se suele decir que 1 año en eSports son casi 7, ¿no? Son como años de perro. Entonces, me gustaría saber un poco cuál es tu visión respecto a las barreras de entrada que existen ahora para una empresa que quiere crear un club, sobre todo. A diferencia de lo que ocurrió en 2014, ¿fue? 2016. 2016. En 2016 la creación de Mad Lions. Bueno, nosotros lo que veíamos es que la barrera de entrada en Estados Unidos era altísima para entrar a competir en el máximo nivel. La entrada en España tenía un coste grande, pero aún lo podíamos afrontar. Y bueno, entonces decidimos afrontarlo, cosa que a día de hoy ya es complicado por 2 razones. Una, porque los eSports, a diferencia de los deportes tradicionales, la gestión, el mango de la sartén lo tiene el publisher, que es el desarrollador del videojuego y el que otorga las licencias a las ligas. No es como el caso del fútbol, que el fútbol no es de nadie, aunque bueno, ahí tendríamos un debate que podríamos pasar a otro plano. Pero bueno, el tema es que para entrar a las ligas son licencias cerradas, forman el modelo NBA, entonces tendrías que comprar una licencia y que la liga te aprobase que ese club pudiera comprar la licencia. Y segundo, que el coste de entrada ya no tiene nada que ver. Hablamos de unas cláusulas de jugadores muy altas.
yo aquí no puedo decir cifras, pero haciendo un poco de research vemos que asemejan a jugadores de segunda B, segunda de muchos equipos de fútbol. Los salarios también son muy altos y que las vías de monetización pues son prácticamente inexistentes o a base de patrocinios. Entonces, el modelo de negocio no está muy claro. Lo que sí se sabe es que es un mercado súper creciente, que es un mercado con unas audiencias bestiales, un mercado que genera interés cada vez en más públicos y más segmentos de mercado, pero que no sabemos muy claro cómo va a monetizar y cómo va a evolucionar. Pero bueno, yo creo que aún hay cabida para grandes organizaciones en España. Es verdad que equipos medianos cada vez lo tienen más difícil para llegar a convertirse en clubes de referencia porque hace falta mucho capital. ¿Crees que es posible una segunda línea de clubs que no estén tan en el top, pero que a lo mejor se cree un modelo alternativo, que además a veces se ha hablado de él, que no esté tan franquiciado, tan orientado al modelo NBA, como comentabas, sino que tenga que ver con un modelo más abierto o de más divisiones? Si existe un pozo, digamos, de un caldo de cultivo suficiente como para que empiece a crearse algo así, ¿o lo ves como una idea más descabellada y por ahora no la concibes? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, antes de salir Mad Lions, una de las encrucijadas que teníamos era si había una segunda B o una segunda liga dentro de los eSports, y lo que se hablaba es que realmente no hay talento. O sea, puede haber audiencias, pero si comparamos las audiencias de la Superliga Orange con la LCS, no son comparables. Y estamos hablando de que gente que tenga talento para entrar en la LCS hay muy poca. Si montáramos una segunda, si ya en primera tenemos casi un equipo que siempre está arriba o dos equipos que están arriba, si montáramos una segunda es que el talento ya es el patio del colegio. Hablando muy claro. Muy claramente. Entonces, ¿que es capaz? Sí, yo creo que aparte se ha hecho un error, eso es mi percepción personal, en capar las ligas. Al formar un modelo de NBA no hay aspiración, los equipos saben que pueden ganar siempre la liga, compito con los de siempre, no puedo subir, no puedo bajar, no invierto, da igual lo que pase, yo tengo mi equipo aquí. Entonces, si el formato tuviera ese ascenso y descenso a la Liga Mayor y de la Liga Mayor bajar a las ligas regionales, podría ser más interesante. Veríamos más aportes de capital, veríamos más competitividad y más fans. Pero bueno, esto es una cosa que se ha decidido así por el publisher, por marcas, es el criterio que se fijó, de que los sponsors no podían durar un año. Tiene sentido, o sea, entiendo ambos puntos, pero sí creo que perjudica más al sector que lo que beneficia, en el caso hablando de League of Legends, que es el juego con más demanda, vamos. De acuerdo. En este caso, además, nos vamos a perdonar porque es que estamos intentando tocar todos los palos, porque al ser una persona tan multidisciplinar y haber tenido tantas experiencias en tantos ámbitos, creo que además es bastante valioso para todas las personas que nos estén escuchando, un poco que des la visión desde un lado y desde otro, ¿no? En este caso también, como avanzabas antes, queríamos preguntarte por esta última aventura en la que te has embarcado en Psychosoft Esports Academy y un poco, ya nos has adelantado un poco cómo entraste, pero un poco, ¿cuál es la visión de este proyecto? Bueno, el proyecto se basa en tres patas fundamentales. Tenemos tres focos de negocio. Un foco que sería el empresarial, que es el que comentaba con esa solución de vivir las competencias, y ahora entro un poco más en detalle. Un segundo foco que serían equipos profesionales para formar en ámbito único exclusivamente competencial. Y el último foco es gamers, amateurs, o incluso no lo llamaría ni gamers, sino una actividad extraescolar. Empiezo por la última. Yo parto de la premisa de que el modelo competencial que se da en las escuelas a día de hoy es malo. Yo creo que el modelo educativo español tiene que mejorar y tiene que evolucionar. Entonces, bueno, creemos que una forma es formar en la pasión. Entonces, los chavales les encanta jugar videojuegos. ¿Por qué no les formamos el 60% en aspectos mecánicos? Ya que si no nos gusta lo que hacemos, no vamos a acudir a estas sesiones, pero formemos en competencias. El 40% restante formamos en competencias y valores, que son aspectos que no se dan hoy en día en el modelo educativo español. Entonces, confiamos en esta premisa y creemos que no podríamos otorgar estas competencias o valores si no tuviéramos el mercado empresarial, ya que los consultores, las franjas de precio que cobran no son las que tenemos en el mundo educativo. Entonces, bueno, trajimos todo esto y reconvertimos en productos para que los chavales pudieran aprender de su pasión y formarse en competencias, y los padres apoyaran el que se inscribieran en el curso y se formaran en sus videojuegos favoritos. Luego, en el ámbito
de equipos profesionales, el objetivo era única y exclusivamente formarles en competencias críticas, trabajo en equipo, empuje y motivación, esa visión global, aprendizaje continuo, feedback permanente y confianza, que son los 6 comportamientos que identificamos como esenciales en un gamer profesional, que haciendo un análisis son más complicados. Es más complicado tener comportamientos de gamer que tener comportamientos de deportista tradicional, porque hay que poner más cosas en escena. Y por último, esto lo montamos en periodos de bootcamps, de una semana aproximadamente, dependiendo el número de comportamientos que quiera trabajar cada equipo, con saldría un test previo y si queréis entramos en detalle. Y por último, abrir una vía dentro de la consultoría que sea formar a través de soluciones digitales y, como no, esports, que nos permiten analizar muchísimas competencias dentro de lo que son el ámbito profesional. Y bueno, tenemos 4 soluciones a día de hoy. La más testada es Vive las competencias eSport. Como comentaba antes, han pasado 1.200 profesionales por nuestras instalaciones con diferentes aplicaciones, desde la selección, como es el caso de Pernod Ricard, como es el caso del onboarding, tenemos a Indra, han pasado digilósofos del Santander para cambiar la mentalidad y para llevar a cabo la transformación digital dentro de las compañías, ha pasado BVA, Heineken para la estrategia comercial. Bueno, han pasado empresas muy punteras de este país viviendo esta solución con excelentes resultados. Tenemos un 98% de recomendación y un 99% de satisfacción dentro de la solución. Y luego, nada, tenemos una solución que hemos creado ahora mismo, que la verdad que está teniendo muy buena aceptación. Lo lanzamos prácticamente hace 2 semanas, que es traer toda esta solución, ya que el problema que encontrábamos es que muchas empresas nos decían: no puedo llevar a mis trabajadores a tus instalaciones. Entonces, bueno, lo que hacemos es traer este servicio a las instalaciones del cliente y jugarle una plataforma móvil, que es PlayStation, a través de un videojuego que es Overcooked, en el cual podemos identificar una serie de competencias que no son las mismas que en Vive las competencias eSport, porque hablamos de videojuegos, no de eSport, distingamos la terminología, pero nos permite sacar comportamientos observables que otras pruebas no nos lo otorgan. Efectivamente, además, has dicho una cosa bastante, vamos, que hay gente que le puede llamar la atención, y es que, bueno, grandes marcas de la talla de Vodafone, Banco Santander, Endesa, la Liga de Fútbol Profesional, se han interesado por este proyecto, y yo no sé hasta qué punto ese interés que suscita el proyecto tiene relación con el interés que suscitan los eSports para estas marcas. Quiero decir, ¿en qué punto están estas marcas interesadas o estas entidades interesadas en entrar en el sector y no únicamente utilizar de manera instrumental bueno, este aprendizaje de skills, que evidentemente es un gran valor, pero ¿cuál es la parte, a tu modo de ver, en la que están interesadas en el sector per se, en el sector en sí? Bueno, yo creo que tenemos de todo. Hay empresas que están echando el ojo, están en la línea de salida para entrar como patrocinadores, organizadores de eventos, de ligas, incluso montar su propio equipo. Y en otro caso, yo creo que es el ámbito más formativo de que vemos. O sea, nosotros lo que decimos es que una persona de 50, 60, 40 años, un perfil más senior dentro de una empresa, cuando llega a las instalaciones y ve luces de neón azules, sillones que parecen de un rally y se tiene que poner unos cascos, su cambio de mentalidad es isofacto, es el minuto 1. Entonces, le producimos un reto, le provocamos un reto que es: conviértete en un gamer en 5 horas. Entonces, pasa la jornada y cuando acaba la jornada, la persona acaba jugando Overwatch. Entonces, si realmente has podido convertirte en un gamer en 5 horas, ¿cómo no puedes adentrarte dentro de la transformación digital que está viviendo tu compañía? Entonces, el impacto que generamos es revolucionar la forma de cómo se está formando a la gente en recursos humanos. Y eso es un poco lo que vimos. No te sé responder porque cuando voy a comercializar este tipo de productos no le pregunto cuál es su entrada. Sé que hay por oídas empresas que están más en el punto de salida, como te decía, y otras que, bueno, lo viven como una forma de onboarding o incluso una forma de employer branding, como es el caso de Indra. Sí, era más bien por ver un poco, claro, perfectamente, vaya, tiene todo el sentido. Era más un poco en la línea de si habías tomado un poco el pulso a este tipo de empresas respecto de cuál era su percepción actual, si sigue habiendo alguna reticencia en el sector o cada vez lo van viendo con mejores ojos a la hora de invertir y de involucrarse. Era más bien esa línea. Mira, el otro día, os cuento un ejemplo. Tuve un curso el día que la primera vez que vine a hablar con vosotros con Sanitas. Ese mismo día tenía una candidata que su primera impresión al bajar las escaleras y entrar en nuestras instalaciones era
esto no me gusta, yo rechazo los videojuegos, he prohibido a mi hijo desarrollar su carrera dentro del mundo del gaming. Y acabábamos cuando terminaba la jornada y la señora decía unas palabras muy sabias que decía, no sé si me he equivocado. Y a mí, sinceramente, llevarme esa impresión me vale. Yo llevo un eSport desde siempre y me gusta ver que la gente, cuando lo vive, entiende a sus hijos, que la gente juegue, entiende que se está comunicando en red y que no está pegando gritos porque sí, es porque estamos sometidos a infinitos estímulos cuando estamos jugando un videojuego y hasta que no lo vives eres incapaz. El desconocimiento es lo que nos hace tener ese prejuicio de que es algo negativo. Pero realmente, el otro día decía un artista, dice, ¿quién es el friki? ¿El que juega videojuegos y hay 300 millones de personas o el que escucha pop rock no sé qué y lo escuchan 30? O el trap, que están tan de moda. Entonces, quizás es una connotación que tenemos en la sociedad a día de hoy de que el friki es el que juega videojuegos y el que escucha trap es el cool, y esto llegue a cambiar porque es una cuestión de masas y de volumen. Muy interesante. Además, hay una cosa que nos ha llamado la atención de Psicosoft, y es que se ha rodeado de insiders del sector. Es decir, hay gente dentro como Eugenio Tomás Moji Kamikaze, también Javier Zafra, que fue CEO de Origen durante 3 años. ¿Qué pueden aportar estas personas y cómo se canaliza su expertise dentro de un proyecto como este? Bueno, nosotros como en el ámbito académico, porque aquí el foco es el ámbito académico, queríamos montar un consejo académico como fuera un board de una universidad a la hora de consensuar un programa o una universidad. Entonces, me plantean con qué personas realmente crees que tienen un expertise real. Esto sería otra encrucijada, hablar de quién tiene expertise en eSport y quién no. Pero bueno, ¿quién personas me rodearía yo a la hora de validar qué cursos están bien realizados o que habría que añadir o quitar de cada curso académico? Yo con Javier Zafra tengo muy buena relación desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, me parece un excelente profesional. No viene del mundo de los eSports, viene del mundo de la educación, dentro de la UCAM, estuvo en el departamento de innovación y bueno, dije, joder, es una persona que nos puede aportar muchísimo criterio en el ámbito educativo y validez en el mundo de los eSports. Entonces, contamos con él. Kamikaze me lo recomendó Fernando Piquer, la verdad, eternamente agradecido, es una gran persona y un excelente profesional. Y bueno, y a día de hoy estamos haciendo más cosas con Cami que saldrán a la luz, porque la verdad que yo no sé cómo sigue disponible como entrenador, muy a muy pesado y tirando el piedras contra mi propio tejado. Y luego, bueno, seguimos incorporando talento pues que tuviera una imagen buena, que es algo que teníamos que cuidar ese posicionamiento de marca que tiene Psicosoft. Entonces, bueno, empezamos a ver qué perfiles dentro del videojuego y contamos con Diamond, que, bueno, a mi parecer es una persona dentro del ámbito educativo, formativo dentro de League of Legends, juega un rol excelente y decidimos apostar por él y seguimos buscando ese tipo de perfiles que no única y exclusivamente sea fama, sino que nos pueda aportar esa calidad a la hora de elaborar documentos y sobre todo que tenga validez y fiabilidad. Eso es lo que buscábamos a la hora de formar el consejo. Y bueno, y por eso montamos eso. Fenomenal. Bueno, como bien sabes, este podcast está bueno, se crea desde un despacho de abogados. Y entonces lo que muchos de los abogados colegas nuestros que van a escuchar este podcast estarán también preguntándose por qué tipo de problemas legales le surgen a una empresa que está dedicada al sector, tanto desde la perspectiva de una academia o de un centro de elite gaming, como de un club. En tu experiencia, ¿cuáles han sido los problemas legales que han surgido a lo largo de todos estos años? Mira, entro primero al ámbito del competitivo. En el competitivo el problema es que no hay legislación. Norma, entonces vamos un poco pues intentando buscar esos huecos que mejor se adecúen a lo que tenemos que hacer para que las cosas estén legales. Pero dentro de esto pues encontramos desde qué es una gaming house en el tema legislativo, pues bueno, pues es una casa, vale, pero ¿qué requisitos tiene que tener la casa? ¿De una oficina? ¿De un centro de alto rendimiento? Entonces, bueno, íbamos buscando asesoramiento y aconsejándonos nosotros mismos para ver dónde teníamos que posicionarnos. En el tema de los jugadores, pues hay un nicho bestial. Hablamos de gente que parte de ser muy buen jugador en su casa y de muy buen jugador pasa a ser un jugador profesional. Entonces, de la noche a la mañana ganas 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 euros y antes no lo ganabas. Entonces, tus conocimientos acerca de derecho son nulos. Entonces, los contratos
hay mucha gente que no entiende ni leer un contrato. Hay parte que hay Desde luego. una gestión por parte de los clubes que tiene que ser más o menos ética. Y bueno, yo creo que el tema de los eSports es que no hay normativa. En cuanto a los centros pasa un poco más de lo mismo. Hace 4 años o 3 años había una licencia que era cibercafés, y ahora mismo nos damos cuenta de que en cada ciudad a la que vamos tenemos que buscar una licencia otra de apertura, porque en algunos somos centro de juego, en otras nos consideran que tenemos que tener la licencia como si fuéramos un casino. Entonces, bueno, intentamos buscar aquello que mejor se adecua a nuestras necesidades, pero siempre lo que te digo, buscando un hueco, porque no hay nada a día de hoy que, como no está regulado, que regule los eSports y que tengamos ese nicho realmente. Así que ahí tenéis gran trabajo. Desde luego que sí, desde luego que sí. Muchas de las personas que suelen escuchar, o que están interesadas en este sector y que sobre todo que están empezando, tienen siempre la duda de cómo, sobre todo clubs amateurs, estamos hablando de gente pues, que tiene mucha ilusión, pero que muchas veces está un poco desorientada. Y claro, la ocasión es de lujo para preguntarte un poco cómo o qué consejos le darías a alguien que está tratando de buscar patrocinador, por ejemplo, para un club o para su academia que está empezando. Nosotros no somos un muy buen ejemplo, ya que en un año no hemos conseguido patrocinador, pero te daré mi visión. A la hora de hablar con ellos, es más, o sea, ¿cuál sería el approach en ese caso? Yo creo que el problema en eSports ha sido que hemos quemado muchas balas. Es una industria que se ha creado a sí misma, se ha creado con 5 chavales, jugábamos un videojuego muy bien, o ese videojuego se convierte en eSports, montamos un club, empezamos a poner unos salarios de tal forma y vamos a hablar con Heineken mostrándole que tenemos unas audiencias bestiales. Aquí se genera un problema que es, claro, a los 4 meses yo no tengo una gestión del patrocinio en la cual pueda hacer relevancia a cuántos impactos tengo, presentar unos reportes, hacer las píldoras que nos están pidiendo de contenido. Entonces, si vamos a ir a una marca, vayamos con cosas que podamos hacer. Y sobre todo con un mensaje muy claro y muy entendible y generar confianza. Porque el problema es que hay muchos clubes que han venido para un año y han desaparecido y parecía esto que era la NASA. Entonces, esa confianza hay que ganarla, esa confianza es tiempo, es picar mucha piedra y estar muchos días despierto, y eso es lo que yo les aconsejo: resiliencia. Para mí es la clave para poder triunfar en eSports. Tener conocimiento, si no sabes, no vendas humo, vende lo que sabes. No pasa nada por decir que no sabes y preguntar. Creo que es algo que siempre he dicho, y sobre todo eso, resiliencia, porque es una industria muy madura, con mucho talento inmaduro, que no está legislada. Entonces, bueno, tenemos esas barreras que hay que saber tener cadera fina para saber sortearlas. Fenomenal, sí, desde luego que lo vemos bastante parecido. Para finalizar, tenemos una serie de preguntas que nos hacen desde redes sociales. Queremos hablar pues con nuestro compañero Daniel Sánchez, que va a hacerte una serie de preguntas para que puedas dar tu visión acerca de lo que le preguntan, de lo que pregunta la gente en general. Genial. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí en este programa con vosotros. Sergio, la primera pregunta nos la presenta una madre negada y entregada a sus hijos, que nos dice: yo nunca he jugado a videojuegos. ¿Cómo puede un adolescente vivir de esto? ¿Le va a enseñar algún tipo de valores que pueda utilizar en su vida profesional? Bueno, yo que pueda vivir de esto, le diría lo mismo que pueda vivir del fútbol. Las probabilidades son bajas. Que puede vivir, seguro que puede vivir. Hay gente ganando millones de euros jugando videojuegos a día de hoy. Pero sobre todo a la segunda pregunta que hacía de si le va a enseñar comportamientos, no hablando de mi experiencia y hablando un poco de Pilar Lacasa, que es catedrática de Ciencias Audiovisuales de la Universidad de Alcalá, pinta muchos factores. Uno de ellos es que dice que jugará un papel muy, muy fundamental en el currículum del futuro, y sobre todo que los eSports nos otorgan muchas competencias, entre ellas resolución de problemas en tiempo real. Son todo lo que un videojuego nos hace pensar y realizar y racionalizar cuando estamos dentro de él. Lo único que, de una persona que no conoce, ver que tu hijo está plantando un muro cuando le están disparando, no está poniendo un juego que tiene esa visión global para saber identificar que hay un estímulo
en X lugar que le está generando una adversidad para él, ponemos una barrera para protegernos y entonces todo esto nos genera una serie de competencias que otros deportes no, otros juegos no. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2, si hay una comparativa en neurociencia, que es el cerebro de un gamer está más desarrollado que el cerebro de una persona normal, será por algo. Entonces, yo me baso en esos 2 pilares, entonces yo le diría a esa madre que permita a sus hijos que no tenga prejuicios y si realmente los tiene, que primero lo experimente de primera mano y si realmente cuando lo ha experimentado y lo conoce no le gusta, que entonces tome la medida consecuente. Bien, Sergio, otra pregunta. Nos dicen, soy recruiter y estoy interesado en los procesos de selección de los que hablabas. ¿Qué se puede ver si llevo a los candidatos a vuestros centros? Bueno, nosotros, como te comentaba, hicimos un proceso de Pernod Ricard hace 3-4 meses, el cual está en redes sociales y es observable, en el cual una de las fases del proceso de selección hacíamos una experiencia inmersiva a través de Overwatch, que es el videojuego que utilizamos. La razón del Overwatch, haciendo un pequeño inciso, es por la barrera de entrada que tiene el videojuego. Si utilizaríamos League of Legends, la barrera de aprendizaje de una persona empieza a jugar es muchísimo más alta. Haciendo una comparación para la gente que no entiende videojuegos, sería un poco el pádel y el tenis. Para divertirte en el pádel es más rápido que divertirte en el tenis. Entonces, utilizamos Overwatch, las personas llegan, los candidatos llegan a las instalaciones, empiezan un proceso de formación en el cual aprenden a jugar al videojuego y acaban compitiendo al final de la jornada entre ellos. Lo que vemos es tolerancia a la frustración en esas primeras fases de la jornada, cómo afronta un reto desconocido, cómo afrontamos un entorno desconocido de incertidumbre, de nerviosismo para muchos de ellos y cómo establecemos esa comunicación en red que cada vez es más frecuente entre nuestros compañeros. No nos comunicamos con el que tenemos al lado, sino con el que tenemos en otra planta. Ya estamos hablando por Skype o estamos hablando por el teléfono o tenemos una conferencia vía Webex, vía webinars o cualquier aplicación de estas que hablamos a día de hoy que son a través de la videocámara. Entonces, vemos muchas competencias y luego la fase de competición la gente ya baja las barreras. Cuando hablamos de experiencias gamificadas hablamos que el usuario entra en su ámbito natural, no tiene esa barrera de ver una entrevista, entonces juego la cara que quiero jugar. No, aquí realmente soy yo, me empiezo a competir, bajo completamente las barreras y vemos gente que es muy tóxica, vemos gente que es súper individualista y no trabaja en ambientes colaborativos, vemos gente que tiene un liderazgo y otra gente que no lo tiene y vemos una serie de competencias, como comentaba, que es bastante potente para hacer luego una traslación al mundo profesional. Bien, otra pregunta. Nos preguntan, y si quiero contactar con vosotros porque estoy interesado en el Psicosoft, ¿a dónde me dirijo? Bueno, psicosoft.com o en Google, o si no puedes buscar Psicosoft y Sport Academy, depende un poco del target que tengas el interés ahora mismo y te responderemos perfectamente. Igualmente os dejo, si queréis, mi tarjeta para que tengáis mi correo electrónico y cualquier pregunta que tenga cualquier usuario, pues bienvenida sea y la responderé encantado. Pues bueno, para finalizar, antes, fuera de micros, nos has contado que también tenéis un proyecto con un podcast, que también habéis tenido la osadía de meteros en este berenjenal un poco. Cuéntanos un poco de qué va esto. Pues mira, tenemos una compañera que viene de la rama de la comunicación y escuchaba mucho, veía la tendencia, como supongo que habréis visto vosotros, de que cada vez la radio y todo el YouTube tiende al podcast y planteó hacer un podcast dentro del mundo de recursos humanos que posiblemente el nombre sea Humanízate, que consiste en eso, en humanizarnos un poco y ver a los recursos humanos y al ámbito de la formación como algo, como lo que es, algo que nos permite crecer, algo que nos permite seleccionar y algo que nos permite ser mejor persona dentro del ámbito profesional y mi ámbito personal. Entonces, bueno, esa era un poco la encrucijada y luego ir trayendo diferentes personas para ver cómo se percibe este ámbito de recursos humanos desde el mundo vuestro, de abogacía, que estáis más que invitados, ya os lo comenté, hasta traer directores de recursos humanos de diferentes empresas y ver qué nos pueden aportar y cómo ven incluso ámbitos como los eSports. Fenomenal. Pues Sergio, desde aquí solo nos queda darte las gracias por haber venido a inaugurar un primer programa de lo que esperamos sean muchos. Nos ha parecido muy, muy interesante tu visión, además, bueno, muy, muy poliédrica de ver un poco todas las aristas que tiene
este sector y desde luego que, vaya, desde aquí nuestro más sincero agradecimiento y por supuesto, tal y como nos has invitado, da por seguro que acudiremos al podcast cuando lo tengas por conveniente, vaya. Genial. Pues muchísimas gracias. El placer es mío estar aquí y ser el invitado que inaugure vuestro podcast. Seguro que os depara un gran futuro y me ha parecido súper interesante. Hemos tocado muchos temas. Así que, bueno, lo he dicho, muchísimas gracias a los dos y cualquier cosa, ya sabéis. Fenomenal, muchísimas gracias. Y a todos vosotros solamente me queda emplazaros a esta cita dentro de otros 15 días para seguir con un nuevo invitado haciendo esto que tanto nos apasiona: hablar de eSports.